Rasgos identitarios de una parroquia, el Evangelii Gaudium, fue el tema de la conferencia impartida por don Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid, el pasado día 6 de agosto en el Ateneo de Santander. Evangelii Gaudium es una reactualización en el momento actual también de Evangelium Nuntiandum, porque supuso pues una manera nueva de buscar la identidad de la comunidad cristiana, ¿no? Y lo que tenía que hacer la comunidad cristiana. Y Evangelii Gaudium lo reactualiza, ¿no? Y nos entrega pues una significación porque todo el mundo habla de evangelización, pero hay que saber qué significa y qué contenido tiene esa palabra, ¿no? Y a mí me parece que primero hay que ver el fondo de la eclesiología del Vaticano II. Evangelii Gaudium reactualiza y dice las dimensiones reales de lo que es una comunidad cristiana y por tanto una iglesia en camino, y qué diseño real tiene que tener, el diseño misionero, porque no mira para sí misma, mira para los demás y mira para todos los caminos donde están los hombres para acercarse. Y lo hace siempre en la centralidad de Jesucristo, porque si no podemos perdernos en el camino, ¿no? Acto presentado por don Manuel Sánchez Monje, obispo de la diócesis de Santander, acompañado en la mesa por Manuel Ángel Castañeda, presidente del Ateneo, que tuvo las palabras de bienvenida, y José Olano, párroco de Santa Lucía. Retomamos hoy las charlas programadas con motivo del aniversario de la parroquia de Santa Lucía. Estamos ya en el Ecuador. Hemos escuchado a don Francisco Gutiérrez, que nos habló del origen de la parroquia, situándola en su contexto histórico, don Luis Sánchez Movellán, que nos ilustró en torno al cardenal Herrera Oria y la parroquia, don Enrique Campuzano, que destacó la importancia de la música y el arte en torno a la parroquia, y hoy tenemos a don Carlos Osoro, que dejando atrás la historia de la parroquia, nos hablará de los rasgos que tienen que definir a una parroquia del futuro, a la luz de la exhortación del Papa Francisco Evangelii Gaudium. Cuarta conferencia dentro de la programación de las celebraciones del 150 aniversario de la parroquia de Santa Lucía. A mí me recuerda, por supuesto, a don Ángel Herrera. Don Ángel Herrera fue un hombre que vivió y trabajó en esta parroquia, ¿no? Y es un hombre que incluso la anticipación se anticipó al Concilio Vaticano II en cuanto a la manifestación de creer de verdad en los seglares, ¿no? Él mismo, antes de ser sacerdote como seglar, intervino en cómo los seglares tienen que estar en medio del mundo y tienen que estar diseñando desde la adhesión a Cristo cómo tiene que ser este mundo. Rasgos identitarios de una parroquia, el Evangelii Gaudium. Hay dos rasgos: cercanía y encuentro. Cercanía a los hombres, a cómo están y cómo están y cómo viven, no como nosotros quisiéramos que estuviesen, y encuentro con ellos. Naturalmente, es decir, vuelvo a decir que esto no se puede hacer sin tener en el centro a Jesucristo, que es lo que nos hace movernos, ¿no? Y también otra dimensión, que es la actualización de lo que es la columna que sostiene la vida de cualquier comunidad cristiana, que es la misericordia. La misericordia es el eje fundamental de toda la reforma de la Iglesia. Y una comunidad cristiana o vive desde ese eje o no evangeliza. Celebrará sus cosas, vivirá hacia adentro, pero no evangeliza, no realiza una pastoral y una salida sin miedo a la bondad y sin miedo a la ternura de Dios, que es lo que hay que entregar y manifestar.
Renovación parroquial, evangelización en clave misionera, tarea apasionante, camino a recorrer hacia retos esperanzados. Pues vuelvo a decir, la parroquia hoy, primero, no es una estructura muerta, es una estructura viva y actual, como dice el Papa en la Evangelii Gaudium. Pero naturalmente la parroquia son las personas, son los creyentes, son los que viven la fe, la adhesión a Cristo, son los que se reúnen en torno a la mesa del Señor y escuchan la palabra y viven de la vida de nuestro Señor que nos da en el misterio de la Eucaristía, ¿no? Y es una parroquia que está buscando a los demás, que mira hacia afuera, que no se conforma con estar mirando hacia sí misma o engordándose a sí misma por las cosas que pueda hacer, no. Ella vive mirando la realidad de los demás y saliendo a anunciar el Evangelio, ¿no? Todos los cristianos que forman parte de esta comunidad o miran hacia afuera o miran a los demás, también a los que no vienen a la parroquia, por tanto, a otras personas que quizá o perdieron la fe o nunca oyeron hablar de Jesucristo, o si han oído hablar no les fue interesante. Son personas, la parroquia, que están dispuestas a hacer interesante y atractivo y creíble a nuestro Señor, porque miran hacia afuera y miran a los demás con los problemas que tienen. Ante un salón de actos con numerosos parroquianos y amigos, se concluyó con un coloquio que el ponente mantuvo con el auditorio congregado. Ciclo de 5 conferencias programadas para estas celebraciones de los 150 años, siendo la próxima y última el día 12 de diciembre con el título Santa Lucía, Filosofía y Teología del Mirar sin Ver, el Camino de la Luz, que impartirá Víctor Rafael Rivas Carreras. Este 150 aniversario concluirá el 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía, con la Santa Misa presidida por don Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander, y que contará con la intervención del coro Santa Catalina de San Román de la Llanilla. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado el 7 de junio en rueda de prensa la memoria anual de actividades y cuentas del año 2017. Una delegación de esta institución tiene su oficina en la Casa de la Iglesia de Santander. Bueno, la delegación de Santander nace hace 4 años aproximadamente, el 23 de mayo, y bueno, pues es la primera delegación llevada por 2 voluntarios en toda la organización de ayuda a la Iglesia necesitada en el mundo. Después de nosotros han venido otras delegaciones aquí en España, ¿no? Pero la primera fue la nuestra y la gente de Alemania se llevaba las manos a la cabeza diciendo con voluntarios. Lo único que hacemos es llevar la presencia de nuestros hermanos que sufren, nuestros hermanos necesitados, nuestros hermanos cristianos perseguidos, a la población de nuestra diócesis, simplemente para hacernos conscientes de que somos hermanos y que tenemos que rezar por ellos y ayudarles. Ayuda a la Iglesia Necesitada en España ha conseguido, gracias a los benefactores y al trabajo de sus 26 empleados y más de 170 voluntarios distribuidos en 14 delegaciones, un año récord de generosidad, unos 17 millones de euros en ingresos. Hemos llegado casi a los 17 millones de euros. Así, nuestro padre fundador, el padre Berenfrey, decía que las personas son mejores de lo que creemos nosotros, ¿no? Simplemente hay que ponerles
delante de ellos un motivo para que su corazón se abra y se dé. Es lo que ha pasado este año. Este año la generosidad de nuestros benefactores es impresionante y nos ha ayudado a un montón de trabajos que tenemos que hacer. Así lo ha destacado Antonio Sainz de Vicuña, presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Han sido cerca de 17 millones de euros y que eso para ayuda a la Iglesia necesitada podemos decir que es un récord de generosidad y de caridad en nuestra historia. Nunca habíamos llegado a esa cifra, 17 millones de euros para la Iglesia que sufre en todo el mundo. Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha resaltado la labor de los voluntarios. La forma de colaborar con nuestra institución no es meramente con dinero, sino que también hay personas que contribuyen con su tiempo, donándonos su tiempo, que es importantísimo. Y esto lo hemos conseguido porque hemos pasado en apenas 6 o 7 años de tener 40, 50 voluntarios a tener ya casi ahora mismo 185, el año pasado 172 voluntarios, normalmente haciendo tarea de campo, tarea de promover nuestra institución, de dar a conocer la realidad de la Iglesia necesitada y perseguida. Estos ingresos suponen un incremento de más del 30% respecto a 2016, cuando se obtuvieron unos 13 millones de euros. La principal razón de este aumento en la recaudación ha sido el mayor número de herencias y legados. Solo en este apartado se han logrado cerca de 7 millones de euros, lo que demuestra que los amigos y benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada siguen fieles a las iglesias pobres y perseguidas más allá de sus vidas. Bien, los legados y las herencias es importantísimo para nuestros benefactores, ¿no? Simplemente el hecho de ir a un notario y decir que quiere dejar una parte, Ayuda a la Iglesia Necesitada, con eso se sabe que al ser una donación o un testamento a una fundación no tributa, por lo tanto no hay que pagar por ello, y es una forma de que tu amor por los hermanos cristianos necesitados o perseguidos siga después de tu muerte, ¿no? Hay mucha gente que está sola, hay mucha gente que no tiene familia y busca un sitio para dejar lo poco que tenga y ven en nosotros una forma de poder ayudar después de su muerte. De los cerca de 17 millones de euros recaudados, el 89% va destinado al pago de los más de 5.300 proyectos que esta fundación apoya en 149 países de todo el mundo. Todos los ingresos de Ayuda a la Iglesia Necesitada provienen de la aportación generosa de personas individuales o jurídicas, ya que no recibe subvenciones de ningún organismo público. Durante 2017, Irak ha sido el país al que más ha ayudado con más de 9 millones de euros, seguido de la India, Siria y Ucrania. Por áreas geográficas, África es el continente donde la Iglesia ha recibido mayor ayuda económica, con un 29% del total. A continuación está Oriente Medio, Asia e Iberoamérica. Gracias a las aportaciones de los benefactores, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sostenido más de 1.200 proyectos para la construcción y reconstrucción de iglesias, capillas, conventos, lo que supone aproximadamente el 33% de la ayuda. A nosotros Ayuda a la Iglesia Necesitada muchas veces nos dicen, bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada, cristianos perseguidos. Sí, de acuerdo, pero nosotros no solamente hacemos eso, sino que ayudamos a la reconstrucción, que ayudamos a la preparación de cristianos, de catequistas, de sacerdotes en otros países. Nosotros nacimos hace 70 años para ayudar a los necesitados, a los refugiados que venían del este de Europa. Nuestra labor principal es ayudar a los cristianos en necesidad. Por eso, de todos los beneficios que tenemos, todo el dinero que recaudamos, etcétera, etcétera,
el 70% va para ayudar a la reconstrucción, al mantenimiento de órdenes, para el mantenimiento de seminaristas, de sacerdotes, y el 30% para los cristianos perseguidos. Las situaciones de emergencia de muchos cristianos, especialmente en Oriente Medio, han significado un 16% de nuestro apoyo. En tercer lugar, el sostenimiento de sacerdotes a través de los estipendios de misas ha permitido apoyar a 40.000 sacerdotes de todo el mundo, lo que significa el 15% de nuestra ayuda a nivel global. Proyectos de formación para religiosos y religiosas, medios de transporte, material catequético, formación de laicos y catequistas, entre otros, han sido también prioritarios en la acción pastoral que esta fundación realiza desde hace más de 70 años. Viaje al corazón de España es el último título publicado por Fernando García de Cortázar, presentado en diversos medios en Santander el 18 de julio, así como en un acto en el Ateneo de Santander. Yo siempre he cuidado mucho mis títulos y este libro, que para mí es tan sumamente importante, sobre todo en un momento en que se está impugnando la misma existencia de España, he querido decir eso. Voy a viajar a la razón de España, pero también al corazón de España. Por eso este libro tan hermoso trata de expresar la belleza de España para que los españoles la vemos, para crear la conciencia nacional de España, que no existe. Solemos decir que a los niños en los ámbitos religiosos hay que imbuirlos de los hábitos de piedad. La pena es que no se hace lo mismo con la idea de patria. Yo creo que la idea de patria hay que transmitirla ya desde la infancia, ya desde la adolescencia, como a mí, y se ve claramente en este libro, me hicieron mis padres. Fernando García de Cortázar nació en Bilbao, es jesuita, historiador vasco, galardonado con el Premio Nacional de Historia 2008. Es uno de los historiadores vivos más prestigiosos de España y uno de los mejores conocedores de los secretos que custodia la geografía ibérica. Viaje al corazón de España, título sugerente que nos lleva a descubrir una selección de lugares escogidos con pasión y admiración por toda España. Obra dedicada a sus padres, que le metieron en el cuerpo el gusanillo de viajar por España, recorrido cultural por la geografía, ruta por la vida del autor que aprendió a través de sus padres, el amor por explorar las tierras españolas. Me metieron ese gusanillo no por el hecho del ocio y del viajar, sino por que viéramos que España era un país hermosísimo, que comprendía Bilbao, nuestra ciudad natal, pero que comprendía muchísimo más. Y por eso la forma de decirnos de una forma elocuente
y de una forma admirable y sentida, era ver lo maravilloso que era Madrid, o lo magnífico que era Santander, o Coruña, o Santiago de Compostela, ¿no? Viajamos bastante para lo poco que se viajaba en aquellos años. Yo tenía 12 años y ya había viajado a Madrid, conocido Segovia, Ávila. Libro que ayuda a entender el país desde un plano racional y no menos importante, desde lo emocional, y cuyo protagonista es el viajero. Sí, yo siempre he dicho en mis libros que trato de explicar el sentido, la razón de España, pero también el sentimiento de España. Porque este sentimiento es que quizás nos ha faltado durante estos años. Mientras se fomentaba el sentimiento en algunas regiones como Cataluña, País Vasco, parecía que el resto nos quedábamos sin nación, el resto nos quedábamos sin patria, porque parecía que esos sentimientos pertenecían un poco al antiguo régimen o eran manifestación de una extrema derecha. No, en absoluto. El problema es que durante estos años no se han cantado las baladas de la nación. Y mi viaje al corazón de España pretende ser una gran balada a la nación, a una nación hermosa, admirable, potencialmente querida y más querida, y desde el punto de vista del arte, pues insuperable, ¿no? Aquel escritor decía: haced vosotros las leyes, dejadme a mí cantar las baladas de la nación. Yo quiero cantar las baladas de la nación. Recorrido por las maravillas de España, de punta a punta, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, en busca de lo más bello que ha dado la naturaleza y de lo más original del espíritu español. Cada una de estas regiones incluye un gráfico ilustrado con datos históricos y culturales, desde la delicia gastronómica o el vino del lugar, pasando por un castillo y una visita obligada, hasta una cita anual o un paisaje capaz de helar o hervir la sangre. Yo siempre pensé que había que escribir de todas las provincias españolas, porque todas tienen su hermosura y su punto, y para muchos españoles cada una de ellas les evoca algo distinto. Entonces se está empezando por la vertiente atlántica de Andalucía, va subiendo por Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla la Nueva, coge el litoral cántabro, se presenta, después de terminar en el País Vasco, se presenta en Pamplona y en Aragón, coge Cataluña y luego la vertiente mediterránea con las islas incluidas. Y además no es un libro, yo diría, de falsete, es un libro vivido y un libro que obedece a experiencias mías con los viajes. Yo he recorrido todas y cada una de las provincias de las que hablo en el libro. Además, hay dos elementos que yo quiero constatar aquí en la presentación de mi viaje al corazón de España. Es que yo he casado a 503 parejas que representan a 47 provincias, por lo cual yo he tenido que viajar a 47 provincias y muchas veces he visto esas provincias o esas ciudades con los ojos de felicidad de los novios. Me embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar, voy a correr como el lobo en la noche, pretendo sentir toda tu inmensidad. Cantabria, dos Cantabrias, los pueblos marineros, mar bravo y a veces traidor, poderoso y fascinante, y la capital, Santander. La Cantabria del interior, valles, montañas y los picos de Europa como su primera referencia. Normalmente ahora se habla más de la Cantabria marinera, quizás porque además, bueno, pues a partir de los años 50 y 60 en España se pone de moda el turismo de sol y playas. Pero la Cantabria interior es de una belleza y, bueno, pues también
No entro en polémicas en este libro, puesto que es un libro todo en positivo, pero también de una gran belleza y quizá de un mayor cuidado con el medio, con el ambiente, ¿no? Cantabria ha estado siempre muy presente y desde muy pronto en mi vida, puesto que veraneamos durante unos años, veraneábamos en un sitio del cual yo tengo un recuerdo precioso, animado además este recuerdo por testimonios de mis hermanos mayores. Veraneábamos en Montes Claros y entonces en una hospedería de los dominicos, de la cual recuerdo pues lo mejor, la alegría de los dominicos que veraneaban allí, lo generosos que eran en su tiempo para entretenernos a nosotros. Bellísima edición de Arzalia Ediciones. Ricardo Artola, editor, dijo en la presentación que era una obra que ha cuidado al máximo cada detalle. Décadas de sensibilidad histórica y literaria en un monumento de papel de 912 páginas. La edición es de una belleza suma, Yo le puedo decir que cuando el editor me entregó la obra, de la cual yo ya estaba contenta, no sé por qué, he descrito con conocimiento, con soltura, he siempre preocupado mucho de mi lenguaje, tengo vocación de estilo, pero al entregarme en este cofre tan maravilloso, con esta alusión clara a España, a mí se me saltaron las lágrimas, porque pensaba que era un libro que podría hacer mucho en pro de lo que yo estoy denunciando, quizás la poca o la escasa conciencia nacional. Una edición bellísima como no se da actualmente en el panorama editorial español. Libro que hay que tener, leer, viajar y guardar, acompañado de la música que suena de fondo en sus viajes, las piezas musicales de Albéniz, Granados y Falla, la Carmen de Bizet y los acordes granadinos de Debussy.